un momento tremendamente difícil, para algunos quizá el más difícil de nuestras vidas. Eh, Acostumbrados a vivir nuestra vida con normalidad, estábamos jugando nuestro partido y es como que de repente nos sacaron la pelota. Por un rato nos quedamos paralizados, mirándonos los unos a los otros, diciendo, ¿qué hacemos? Se llevaron la pelota. Y bueno, y de a poco empezamos a movernos y a hacernos preguntas. ¿Hacía falta correr tanto? ¿Se puede jugar sin pelota? ¿Y a qué? ¿A qué se puede jugar sin pelota? Y estábamos compitiendo, y si en vez de competir colaboramos, de alguna manera vivimos metidos en una inercia, y muy rara vez paramos para pensar si la vida que queremos vivir es realmente la vida que queremos vivir. Y de algún modo lo que esta cuarentena forzada nos obligó a tener es esa instancia de detenimiento y de introspección. Todos tenemos montones de hábitos. Hay un estudio de la Universidad de Duke que señala que 45% de las decisiones que tomamos cada día no son en realidad decisiones, son hábitos, son cosas que hacemos sin siquiera pensar. Esas acciones conforman nuestra rutina, podríamos decir nuestra vida en piloto automático. La mayoría desayunamos todos los días lo mismo, sin preguntarnos mucho qué. Nos lavamos los dientes de la misma manera. Pero incluso podemos hacer tareas muy complejas sin siquiera pensar. Fíjense, por ejemplo, cuando recién aprendíamos a manejar, que había que estar pendiente de 1000 cosas, que los cambios, que el tránsito, que las calles, que la radio, que las luces. Y ahora, cuando ya incorporamos el hábito de manejar, hay veces que podemos estar un larguísimo rato conduciendo, no solo en la ruta, en situaciones de tránsito, de estrés, de complicadas, totalmente desconectados, y por ahí nos damos cuenta media hora después que habíamos estado pensando en otra cosa mientras a la vez manejábamos. Interrumpir un hábito lo hace visible. Interrumpir un hábito convierte una compulsión nuevamente en una elección. Y esa es la oportunidad que la cuarentena y la pandemia nos ofrecen, que este parate forzado nos dé la chance de poner en perspectiva nuestras decisiones por inercia y poder volver a poner un signo de pregunta a nuestras certezas. Yo sé que tal vez para muchos hablar del futuro en un momento tan apremiante puede parecer una locura, en un momento donde tenemos angustia por el riesgo que pueda tener nuestra salud o nuestros seres queridos, la incertidumbre respecto de nuestro trabajo, la incertidumbre respecto de nuestro país. Pero yo quiero cometer esta osadía y hablar del día después. Seguro escucharán por todos lados decir nada volverá a ser como antes, y al mismo tiempo a otras personas diciendo no veo la hora de que esto termine y vuelva a la vida normal. Y la pregunta que de alguna manera quiero eh, encarar hoy en esta exposición es, ¿de verdad quisiéramos que cuando esto pase todo vuelva a ser como antes? Les cuento algo que me pasó cuando empezó la cuarentena. En los comienzos de la cuarentena empecé a notar que, más allá de las angustias por la salud, por la economía que describía antes, en algunos aspectos mi vida me gustaba más que antes de la cuarentena. Y la verdad que les confieso que este sentimiento me producía mucho desconcierto y hasta un poco de culpa. ¿Cómo podía estar sintiéndome bien en un contexto tan negativo? Y esta pregunta, ¿cómo me puede estar pasando esto?, me acompañó por muchos días. ¿Cómo puede ser que me sienta mejor en un contexto donde tengo mis opciones severamente restringidas, donde hay un montón de cosas que normalmente hacía y ahora no puedo hacer? Y en realidad este contexto no incluye nada que no pudiera hacer antes. Todo lo mismo que estaba, digo, si yo me quería quedar encerrado en mi casa, lo podría haber hecho sin que nadie me obligue. Y todas esas primeras semanas de cuarentena estuvo toda esta idea dando vueltas en mi cabeza, con la pregunta de, ¿seré yo el único que me está pasando esto? Y venía mi columna de radio, yo tengo una columna en la radio una vez al mes, donde en general antes de salir al aire hago encuestas, y encuesté a la gente y le pregunté si le estaba pasando algo parecido. Más de 3000 personas contestaron,
Y el resultado fue un no contundente. La mayoría de la gente no quiere que su vida vuelva a ser como era antes. 80% de las personas quieren que algo cambie a partir de la experiencia que estamos viviendo. ¿Quieren saber qué va a pasar el día después? No tengo la menor idea. Y no voy a hacer predicciones porque no soy futurólogo. La pregunta que quiero plantearles no es qué va a pasar, sino qué querríamos que pase. ¿Cómo queremos que sea el día después? O en otras palabras, ¿qué podemos aprender y cambiar en nuestra vida a partir de esta experiencia límite que estamos viviendo? Lo interesante es que la cuarentena nos hizo hacer un montón de cosas forzadamente que no hacíamos y en el fondo están buenas. Son buenos hábitos que tuvimos que adoptar forzadamente y estaría bueno conservar algo de todo eso. Pero si ustedes quieren que algo cambie, déjenme darles una mala noticia. Ya hubo muchas crisis anteriores y en general, lamentablemente, todo vuelve a ser como antes. Los hábitos son muy fuertes y los incentivos también. Tomemos como ejemplo Wuhan, el epicentro donde comenzó esta pandemia, pero también el primer lugar que se abrió post-cuarentena por haber controlado el número de casos. La normalidad volvió a Wuhan y no solo volvimos, por ejemplo, a contaminar tan intensamente como lo hacíamos antes, sino que en la búsqueda por lograr un rebote rápido de la economía, hoy se está contaminando más que antes de la pandemia. No solo se ve en la contaminación, también reabrieron los mercados húmedos donde se hacía el tráfico de fauna que originó la migración de este nuevo tipo de coronavirus para infectar humanos. Todo volvió a ser como antes, o peor. Si queremos que algo cambie, vamos a tener que plantarnos. Vamos a tener que proponérnoslo conscientemente e impulsar un cambio de hábitos. Y lo que quiero hacer hoy es compartir 5 áreas, 5 situaciones que la cuarentena plantea, en las cuales yo creo tenemos la oportunidad de hacer grandes aprendizajes. La primera cosa que la cuarentena nos obligó es a vivir una vida muchísimo más simple. Muchos teníamos planificados viajes, yo tenía que dar una conferencia en Panamá, una conferencia en Cartagena, planificado un viaje de familia, reuniones, una vida acelerada, una agenda saturada, y de repente prácticamente nada de todo eso pudo hacerse. Y en vez de estar peor, paradójicamente, la vida simple me sentó mucho mejor. Y de nuevo, con esta pregunta en la cabeza que tenía al comienzo de la cuarentena, me puse a investigar en las cosas que a mí me apasionan, y me acordé de un autor que había leído hace mucho tiempo, un psicólogo norteamericano que se llama Barry Schwartz, que tiene un libro que se llama La paradoja de la elección, The Paradox of Choice, donde Barry Schwartz lo que dice es que, contrariamente a lo que solemos pensar, la proliferación de opciones nos lleva a tomar peores decisiones y a estar más descontentos con aquello que elegimos. Lo voy a repetir. La proliferación de alternativas, ir al supermercado y tener 40 cajas de cereal en vez de 1 o 2, nos lleva a tomar peores decisiones, pero sobre todo estar más insatisfechos con las decisiones que tomamos. Y él fundamenta esto en 3 grandes razones. La primera, voy a ejemplificarlo con comprarse unos pantalones, un par de jeans. Cuando yo era chico no había tantas opciones de consumo. Uno iba a un negocio a comprar jeans y había 1 o 2 modelos. Ahora hay 500, muchas más marcas, todas las marcas tienen montones de modelos, montones de tonos de la tela, roto en la rodilla, sin romper en la rodilla, con cierre, con botones. Y comprarse un jean se volvió infinitamente más complicado que antes. Obviamente, al haber tanta variedad, hoy hay opciones que me quedan mejor. Cuando yo iba y solo tenía 2 para elegir, por ahí ninguno de los 2 me quedaba demasiado bien y tenía que elegir entre esas alternativas muy acotadas. Pero ahora que hay tantas opciones, encontramos uno que nos queda mejor, pero no era mejor en todo.
hay un montón de cositas donde alguna de las otras alternativas tenía algún atributo que el que finalmente elegimos, que es el mejor, pero no tiene todos los mejores atributos. Y nos quedamos pensando, ay, qué lástima, este era el que mejor me quedaba, pero el otro que tenía el agujero en la rodilla, y el otro que tenía la tela un poco, y el otro que era un poco más barato, y el otro que era la marca que mis amigos usan. Y entonces, aun cuando elijamos la mejor opción, nos quedamos mucho más pensando en todo lo que sacrificamos en el proceso de elegir esa alternativa. También suben las expectativas. Si vas a comprar un lugar donde hay dos opciones, si no te queda muy bien, bueno, qué sé yo, está bien, elegí, había dos. Ahora que hay tantas posibilidades, esperamos que nos quede espectacular. Y le ponemos una vara mucho más alta para convalidar que la elección que tomamos fue acertada. Y la tercera es que si cuando había solo dos opciones, el pantalón que nos comprábamos no nos quedaba tan bien, la culpa era del fabricante de pantalones, que había hecho dos nada más, o del comerciante que solo ofrecía dos modelos. Ahora, viendo tantas alternativas, si la prenda no nos queda perfecta, la culpa es nuestra. Que no investigamos suficiente, que no sabemos elegir, que somos unos burros. Con lo cual, la primera idea que quiero transmitirles es que de alguna manera la simplicidad es muy importante para las personas. Y en general no solemos valorarla en toda su magnitud. Creemos que una vida con más todo, ¿no? Con más, es una mejor vida, cuando en realidad la mayoría de las veces no funciona de esa manera. Y la primera pregunta que me gustaría dejarles planteada es si es posible mantener post-cuarentena algo de esta simplicidad que ganamos. La segunda idea que quiero plantearles tiene que ver con esta cuestión de estar haciendo todo a través de dispositivos digitales, teléfonos y computadoras. Uno de los temas que yo más vengo trabajando en los últimos años es el problema que tenemos por adictividad al celular, a las redes sociales y otras plataformas de este tipo. Vengo mucho de ese tema, así que no voy a profundizar mucho acá. Tengo varias columnas de radio, tengo cosas escritas. Mi último libro en realidad es todo sobre esto. Di una charla en TEDx Río de la Plata el año pasado sobre esto, así que voy a pasarlo muy por arriba. Si alguno tiene ganas de profundizar en este tema más, después al final tenemos un espacio para preguntas y les invito a hacerlo. Pero básicamente uno de los problemas que la cuarentena nos generó es un uso excesivo de los dispositivos digitales. Antes una conferencia como esta hubiera ocurrido presencialmente y alguno por ahí miraba el celular mientras yo hablaba, pero no hubiera estado todo mediatizado por dispositivos electrónicos. Si algunos me están mirando en un celular, ya seguro les aparecieron varias notificaciones diciendo recibiste 3 WhatsApp, fulanito acaba de subir un video que te estás perdiendo, te dieron 5 likes en Facebook, mirá el story que subió Messi en Instagram. Esta mediatización a través de lo electrónico nos expone muchísimo más. Y una de las cosas que encontré en la encuesta esta que había hecho es que 84% de las personas está usando mucho más las redes sociales y 78% se siente mucho más enganchada a sus aparatos. Si la virtualidad llegó para quedarse, y yo creo que en buena medida es así, tenemos que cambiar la manera en la que usamos las redes. Siendo muy resumido en esto que decía, que ya profundicé tanto en otros lados, no es casualidad que las plataformas que usamos son adictivas. Están diseñadas para generar ese efecto. Yo conté en mi charla TEDx Río de la Plata que en la Universidad de Stanford existe un laboratorio que se llama Laboratorio de Tecnología Persuasiva, cuya meta explícita en su página web indicaba que el objetivo de este laboratorio era ver cómo se puede usar las aplicaciones y las páginas web para manipular las ideas y las acciones de las personas. La Universidad de Stanford está en el corazón de Silicon Valley. Todos los mejores cerebros que salen de ahí estudiando cómo usar las apps y páginas web que usamos para manipular nuestros pensamientos y acciones, van a trabajar en las principales compañías de Silicon Valley, como Apple, como Google, como Facebook, como Electronic Arts, o casualidad, las compañías que hacen las apps y páginas web que utilizamos. De modo que si se sienten tremendamente tironeados en su tiempo por todas las posibilidades que Internet ofrece, no es casualidad. Está diseñado para que eso sea lo que les pase, básicamente porque el modelo de negocio de estas empresas es monetizar nuestro tiempo. Ellos ganan dinero mostrándonos publicidades y para mostrar publicidades necesitan que estemos todo el día
mirando la pantalla. Eso es lo que explica que en cualquier reunión familiar todos estén más pendientes de lo que pasa en su teléfono que de lo que le está pasando alrededor, que en la sala de espera del médico cada uno esté obsesionado con su teléfono, en el colectivo todos con el teléfono, en todos lados todos con el teléfono. Y esto no se limita solamente a los adultos. Cada vez se incorporan pantallas en edades más y más y más tempranas. También hice varias charlas en Instagram en los últimos días acerca de las pantallas y los niños, así que tampoco voy a profundizar en esto, el que quiera podemos volver en las preguntas, pero hoy está lleno de contenido adictivo específicamente diseñado para hipnotizar bebés. Y esto es extremadamente funcional para los adultos. El mayor problema con los chicos no es el uso excesivo de pantallas, sino el corrimiento excesivo de los adultos que eso posibilita. Quiero dejarles en esto 3 recomendaciones. La primera es que entiendan bien cómo funcionan las aplicaciones que usan. Hoy todo lo que vemos está seleccionado por un algoritmo. ¿Qué nos muestra Facebook? Lo que un algoritmo quiere. ¿Qué nos muestra Instagram? Lo que un algoritmo quiere. ¿Quién elige lo que vemos en YouTube cuando entramos a ver videos? Bueno, el primero tal vez lo elegimos nosotros, pero apenas termina ese, YouTube ya empieza a reproducir otro, cuidadosamente elegido, ¿para qué? Para maximizar la chance de que sigamos mirando. Y también lo que nos proponen los cuadraditos del costado son videos cuidadosamente seleccionados para cada uno de nosotros para maximizar la chance de que hagamos clic y sigamos mirando. La segunda cosa que quiero recomendarles es que apaguen las notificaciones. Mi teléfono no tiene ningún tipo de notificación, no prende luces, no emite sonidos, no hace absolutamente nada, no suena si me llaman por teléfono. En definitiva, este es un aparato con el cual yo me conecto con el mundo cuando yo decido que es mi momento de conectarme con el mundo. No cuando cualquier persona en este planeta sube un video a YouTube, o me manda un mensaje de WhatsApp, o decide que es el momento en el que yo tengo que interrumpir lo que estoy haciendo con ustedes porque tengo que dedicarme a otra cosa. Las notificaciones no tienen como objetivo notificarnos. Su objetivo es distraernos. Su objetivo es sacarnos de lo que estamos haciendo y llevarnos a hacer algo que le conviene a la plataforma que envía la notificación, a la cual no le sirve que nosotros estemos ahora acá conversando, porque mientras tanto Facebook no puede facturar publicidades, Instagram no puede facturar publicidades, YouTube no puede facturar publicidades. La segunda cosa que quiero proponerles respecto de las redes es que hoy existen muchas aplicaciones, o incluso en algunos teléfonos ya viene con el teléfono, que permiten limitar la cantidad de tiempo que se puede usar cada aplicación. Les voy a mostrar acá, en mi teléfono, no sé si se alcanzará a leer, por ejemplo, a mí me quedan 50 minutos de Facebook el día de hoy, y si pasamos a alguna otra aplicación, a ver cuál otra tengo que haya estado usando, me quedan 2 horas de Instagram. Instagram tengo más tiempo que en Facebook porque hago bastantes Instagram Live que duran 1 hora, pero lo cierto es que antes, cuando usábamos, por ejemplo, cuando leíamos una revista, la revista tenía, no sé, 64 páginas. Y después de que terminamos las 64 páginas, se acabó la revista. Hasta la semana que viene, si era un semanario, o hasta el mes que viene, si era una revista mensual, no hay más revista. Cuando veíamos una serie que nos gustaba, que estaba los lunes a las 10 de la noche, terminaba a las 11. Y hasta el próximo lunes a la noche no estaba más la serie. El ponernos un límite estaba en el medio mismo. Ahora, Instagram es inagotable. Siempre hay una foto más para mirar. YouTube es inagotable. Siempre hay un video más para mirar. Netflix nos pone toda la serie junta. No es mirar uno el lunes a las 9 de la noche y esperar a la semana que viene, es esta cosa que mucha gente tiene de ponerse a mirar un capítulo, otro capítulo, otro capítulo, y darse la cuenta a las 5 de la mañana que se tenía que levantar a las 7, se tendría que haber ido a dormir a las 12 y está hace 5 horas mirando capítulo tras capítulo tras capítulo, o los que se quedan un fin de semana largo entero encerrados porque salió la nueva temporada de y miran uno, otro. Está diseñado para que nos pase eso. Fíjense que antes Netflix, cuando terminaba un capítulo, te llevaba de vuelta al menú. Ahora, antes que termine el capítulo, ya cuando empiezan los títulos, se van a una ventana más chiquitita y empieza la cuenta regresiva. 5, 4, 3, 2, 1, pum, largó el siguiente, para que no pares, para que no puedas parar. Eso combinado con poner una escena de mucho suspenso en el final de cada capítulo y nunca develar el misterio en el comienzo del siguiente, es lo que te hace quedar hasta las 5 de la mañana. Y la tercera cosa que quiero proponerles respecto de las redes es que
hablen con los más jóvenes, los que tengan hijos, los que tengan nietos, hablen con los más jóvenes para que entiendan también entiendan cómo funcionan las redes, cómo funciona la adictividad, por qué nos generan el efecto que nos generan. Déjenme decirles, yo el año pasado hice varias charlas en escuelas primarias con chicos de quinto y sexto grado, y cuando se los explicás, entienden perfecto. A mí me impresiona la cantidad, digamos, cuando uno de nuestros hijos a los 13, 14 años va a salir por primera vez solo a la calle, esto ocurre después de 13, 14 años de caminar el espacio público de nuestra mano, con nuestra guía, con nuestra supervisión, pero aparte después de un montón de largas conversaciones. Mirá, si viene alguien desconocido no le hables, si te quieren regalar algo no lo aceptes, la calle se cruza así, la senda peatonal, el semáforo peatonal. Pero dejamos salir a nuestros hijos a internet sin ningún tipo de guía adulta y sin ningún tipo de acompañamiento ni recomendaciones. Internet repite todos los mismos peligros del espacio público y más. Y hoy, en este momento, 90% de los chicos utilizan pantallas desde antes de los 2 años, sin ninguna explicación por parte de los adultos. El tercer cambio del que quiero hablarles tiene que ver con una columna que hice ayer en la radio, tal vez alguno la haya escuchado, que tiene que ver con cambios en la educación. Curiosamente, de innovación educativa se habla hace muchos años, y la verdad es que pasa muy, muy poco. Mucho ruido y muy pocas nueces. La educación es esencialmente igual que la que tuve yo hace 50 años o la que tuvo mi abuelo hace 100. Y de repente, en 2 meses, tuvimos que cambiarlo todo. Obligados por las circunstancias de que los chicos no pudieran ir a la escuela, 96% de los chicos en la Argentina hoy, de acuerdo a la encuesta que hice, están recibiendo algún tipo de clase virtual. Les soy franco, lo que se está haciendo es bastante desprolijo, imperfecto, producto de que tuvimos que implementarlo muy rápidamente, de manera totalmente improvisada, sin ninguna planificación previa, sin entrenamiento de los docentes, sin entrenamiento de los chicos, sin infraestructura correcta en la casa de los chicos ni los docentes. Y la verdad que, bueno, es lo que puede ser, no es gran cosa. En la encuesta yo le pregunté también a los chicos y a los padres y a los docentes qué puntaje, qué nota le ponían a las clases virtuales, y el resultado fue que los docentes le pusieron 5,50 y los chicos y los padres le pusieron un 5. O sea que en este momento estamos zafando del aplazo, pero no por mucho. Nos la estamos llevando a diciembre, por así decirlo. La otra cuestión es que esto está siendo a costa de un monumental esfuerzo por parte de los docentes. La mayoría están trabajando el doble de lo que trabajaban en una circunstancia normal, y también de los padres y madres, en los cuales está recayendo muchísimo más trabajo de acompañamiento a los chicos en la realización de tareas y cosas por el estilo. También es un serio problema que hay mucha variabilidad de disponibilidad de tecnología, de espacio de trabajo, de vocación de acompañamiento o de tiempo por parte de los padres. Es muy diferente lo que cada chico está viviendo en su casa que una cosa un poquito más homogénea que propone la escuela. Ese es el lado negativo. Pero igual que pasó con vivir una vida más simple, medio obligadamente, y que termine siendo algo positivo, la pandemia nos obligó a hacer 4 cosas espectaculares que realmente prometen muchísimo de cara a la educación del futuro. La primera es que finalmente cambiamos. Hicimos más cambios en los últimos 2 meses de lo que habíamos hecho en los últimos 20 años. Rompimos la inercia de que la educación fuera algo intocable, algo que realmente no se lograba modificar. La segunda buena noticia es que, de nuevo, forzados por las circunstancias, no por voluntad, sino impuesto por las circunstancias, lo que surgió como clases virtuales no es lo mismo pero por Zoom. Es muchísimo más rico que eso. No se pudo hacer lo mismo pero por Zoom, porque en la Argentina más o menos 30% de los chicos no disponen de computadora, o no disponen de internet, o no disponen de un espacio de trabajo, de manera que pueden mirar, muchos chicos pueden acceder en algún momento del día a la computadora de la casa, pero no en el horario, no a las 7:40 para la clase de biología, 8:25 clase de lengua, 10
10 menos 5 clase de matemática. Esto llevó a que los docentes tengan que usar una multiplicidad de propuestas pedagógicas que van mucho más allá de reemplazar la clase presencial por una clase por videoconferencia. Hoy se están haciendo un montón de clases por Zoom y de dar tarea, que es lo primero que surgió y lo que muchos padres padecimos, que fue una exacerbación muy fuerte de la tarea como manera de mantener a los chicos ocupados, pero también clases por chat, clases en video, audios de WhatsApp, actividades interactivas, trabajos de investigación, muchísima más riqueza de la que estábamos teniendo, que va a quedar. Una de las cosas más geniales que pasó es el uso de videos en el aula. Usar videos en vez de clases dictadas en el momento tiene un montón de características espectaculares. La primera es que en video, aunque sea el mismo docente el que se graba, la clase puede repetirse las veces que haga falta hasta que quede absolutamente perfecta. La segunda es que una vez que grabaste la clase perfecta, el año que viene, porque los docentes hay temas que los dan año tras año tras año, el año que viene vas a poder usar el mismo video, no necesitas volver a grabarla. La tercera es que en un video podés incorporar un montón de material multimedia mucho más fácil que en una clase presencial, o incluso utilizar videos de terceros. En vez de que la clase de movimiento rectilíneo uniforme te la dé el profesor González, que es el que te tocó en la escuela, puede haber un tipo en la Argentina que es el mejor del país explicando movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué no vemos el video que grabó esa persona? Pero sobre todo, lo más importante del uso del video es que permite hacer algo que se conoce como aula invertida. Hoy estamos usando la presencialidad en la escuela para lo que menos sirve, que es que los chicos vayan a la escuela para estar sentados, callados, escuchando a una persona que habla. Eso lo tienen que hacer en casa. En la escuela, justamente, lo bueno de la presencialidad es la interacción con los docentes, la interacción con otros chicos, la posibilidad de trabajar juntos, de hacer experiencias vivenciales. Si vemos la clase en casa, liberamos todo el tiempo en la escuela justamente para estar interactuando, para que el cara a cara rinda todo lo que tiene para darnos. La tercera cosa que pasó es que en estos 2 meses hay gente que aprendió muchísimo. Pero no hablo de los chicos, hablo de los propios docentes. Una de las cosas que pregunté en la encuesta era qué nota le ponían los chicos a los docentes en manejo de tecnología antes de la pandemia. Y los chicos le pusieron un 3 en promedio. Contaron 2.500 chicos, ya que no es 3 o 4. 2.500 chicos en promedio calificaron a sus docentes con un 3 en manejo de tecnología. 2 meses después, le pregunté también a los chicos cómo califican a los docentes hoy les dieron un 5.20. Puede sonar bajo, son 2.20 de mejora en solamente 2 meses, y esto va a seguir subiendo. Esta mayor familiaridad tecnológica de los docentes nos queda, es algo que va a quedar en cada uno de ellos o de ellas para seguir trabajando con esta mayor comodidad tecnológica hacia adelante. Y la última cosa, y quizás la más importante, es que hay vocación de seguir cambiando. En la encuesta le pregunté a los docentes y a los padres si querrían que la educación vuelva a ser como antes de la pandemia o querrían que en el 2021 la cosa cambie, y 2/3 de los docentes y de los padres querrían una educación diferente. Esto no era así antes. Esto es gracias a toda la variabilidad de escenarios que nos mostró la educación remota de emergencia. El último tema que quiero tocar tiene que ver con algo de esto que hablamos al principio de la vida más simple. Es bastante curioso porque es muy probable que si le pregunto a ustedes cuál es su meta en la vida, seguramente me digan que su meta es ser feliz. La mayoría de las personas lo que quieren en la vida es ser feliz. Y curiosamente, sabemos muy, muy poco de cómo funciona nuestra felicidad. La manera en la que tomamos decisiones es pensando qué nos va a hacer feliz, si elijo A o elijo B, qué me va a hacer más feliz mañana, y somos malísimos haciendo esa predicción. Hay un montón de estudios que muestran
que tendemos a sobredimensionar muchísimo la importancia que le damos a las cosas materiales o a las circunstancias de nuestra vida. Creemos que seríamos más felices si logramos un ascenso, si logramos un aumento, si podemos cambiar el auto, si podemos comprarnos ese par de jeans que nos gustaba, o si podemos bajar esos kilitos que tenemos de más. Y no funciona así para nada nuestra felicidad. Hay un montón de investigación científica que muestra, y quizá la más interesante es una que compara a dos grupos. Le pregunta a personas que se ganaron la lotería y a personas que sufrieron un accidente que los dejó paralizados, cuán felices eran antes y cuán felices eran ahora. Y aunque pueda sonar increíble, tanto en los ganadores de lotería como en las personas que quedaron con parálisis, después de un tiempo la felicidad es exactamente la misma que era antes. Hay un pico de felicidad grande cuando te ganas la lotería, hay un pico de depresión o de infelicidad grande cuando sufrís un accidente. Después todo vuelve a la normalidad. Y donde más se evidencia esto es con los bienes materiales. La mayoría vamos persiguiendo metas, quiero una casa más grande, quiero un auto más grande, quiero tomar un vino más rico. ¿Recuerden la última vez que lograron alguna de estas metas? La última vez que consiguieron ese ascenso que habían estado deseando o que finalmente cambiaron el auto. ¿Son hoy más felices que antes de alcanzar? Sí, yo sé que en el momento que lo lograron, el día que vas a sacar el auto 0 kilómetros y las siguientes 2 semanas estás con una sonrisa de oreja a oreja, el día que te dieron el ascenso querés gritarlo como un gol en la cancha, pero 6 meses después, ¿cambió algo? ¿De verdad? ¿Fueron más felices gracias a ese cambio? Preparando el año pasado una columna de radio, quise hacer una investigación, repliqué una investigación clásica. Le pregunté a la gente de manera anónima cuánto ganaba, cuán feliz era y cuánto necesitaría ganar para ser realmente feliz. El resultado coincidió con las investigaciones previas, pero se los voy a contar porque me parece fascinante. El 20% de menores ingresos que contestó la encuesta ganaba entre 0 y $800 al mes, y para ser felices necesitaban $1.300. En su momento lo hice en pesos, lo traduzco hoy a dólares, porque si no los números no tendrían sentido. El siguiente grupo, que ganaba entre 800 y $1.600, o sea que había llegado en promedio a los 1.300 que quería el grupo anterior, no estaba contento con los 1.300, quería 2.300. El siguiente grupo, entre 1.600 y 2.400, o sea que más o menos estaba en los 2.300 que quería el grupo anterior, no le alcanzó con los 2.300. Ahora quería 3.800. No les voy a repetir todos los escalones, voy a ir al último. El 1% de mayores ingresos que contestó la encuesta. Personas que ganan en promedio más de $13.000 al mes necesitarían para ser felices 37.000. La conclusión es que en todos los niveles de ingreso siempre es entre 2 y 2,2 veces lo que estás ganando. Cada vez que llegás ahí donde creías que querías ir, te das cuenta que la meta quedaba 2 veces más lejos de lo que pensabas antes. ¿Por qué? Porque cada vez que conseguís un nuevo nivel de ingreso, ajustás tu nivel de consumo y cambiás tus puntos de referencia. Entonces, si antes ni soñabas con tomar un whisky caro, qué sé yo, ahora de repente eso se vuelve el próximo aspiracional. En definitiva, nuestra mente se habitúa a todo. Se habitúa a lo bueno, ganar la lotería, se habitúa a lo malo, que es la clave de la resiliencia en el caso de una parálisis. Se habitúa a un mayor sueldo, se habitúa a una casa más grande, se habitúa a una casa más chica. Y lo curioso es que no aprendemos. A pesar de que la vida nos mostró una y otra vez que esto funciona así, siempre seguimos cayendo de nuevo en la trampa de pensar que, bueno, ok, tal vez no era este ascenso, es el próximo. Hay un experimento que me parece fascinante. ¿Es posible que alguien, estando objetivamente peor, esté más feliz que otra persona? Bueno, un tipo hizo un experimento que me pareció fascinante. Se puso a analizar todas las fotos de los podios olímpicos. En los Juegos Olímpicos, el momento de la premiación. En el podio, el más feliz es el que se ganó la medalla de oro, naturalmente. Pero el segundo más feliz
no es el que se ganó la medalla de plata. La segunda expresión de mayor felicidad normalmente es la persona que se ganó la medalla de bronce. ¿Por qué? Porque el de plata está pensando, ay, no te puedo creer, me quedé por esto, no llegué a ganarme el oro. Mientras que el de bronce está diciendo, uy, no te puedo creer, casi me caigo del podio, menos mal que me vuelvo a casa con una medalla. Lo que te hace feliz no es el bronce o la plata, sino respecto de contra qué te estás comparando. Y es precisamente esta elección del punto de referencia lo que determina nuestra felicidad. Y otro experimento re interesante que hicieron con una lotería en Holanda, en la cual el premio no es plata, sino un auto muy, muy lujoso. Y un grupo de investigadores fue siguiendo quién había ganado cada semana el auto, y iban a la casa desde afuera a mirar si la persona vivía en un barrio suburbano, estos de los cuales uno en general deja el auto, acá en Argentina no es tan común, pero como es bueno, como puede ser acá en los countries, pero es muy común en las zonas suburbanas del primer mundo, donde la gente deja el auto en la entrada de la casa a la vista de los vecinos, y miraban, cuando uno se ganaba la lotería y aparecía con un auto lujosísimo, qué pasaba con las otras casas de la cuadra. La probabilidad de que los vecinos cambiaran el auto cuando uno se ganaba la lotería era de 35%. O sea, 1 de cada 3 cambiaba el auto nada más que porque se ganó la lotería y ahora tiene un auto mejor que el mío. Y esto era directamente proporcional a cuán cerca vivían en la cuadra del ganador. Esto quisiera conectarlo por un segundo con el tema de las redes. Las redes están permanentemente haciendo justamente eso, cambiando nuestro punto de referencia. En la estética, haciéndonos comparar con gente que vive vidas completamente diferentes a las nuestras, que tiene un community manager que le edita las fotos y las hace parecer muchísimo más bellas de lo que son. Las redes están permanentemente enfrentándonos a un ideal inalcanzable. Y para terminar, quiero ir a la quinta y última cosa que nos planteó la cuarentena. En este estudio, esto que estoy contando de la felicidad es el último capítulo de mi último libro, Guía para sobrevivir al presente. El último capítulo es todo sobre la ciencia de la felicidad. Y termina contando un experimento que hizo la Universidad de Harvard, que es el experimento más largo de toda la historia. Es un experimento que ya lleva más de 80 años y sigue todavía. Lo que hicieron hace 80 años fue elegir a 800 personas, 400 que eran alumnos de Harvard y 400 personas que vivían en un barrio cercano a Cambridge, pero un barrio humilde, para acompañarlos a lo largo de toda su vida. A lo largo de toda la vida de estas personas, que en ese momento tenían más o menos 20 años, los fueron 2 veces al año, los citaban, tenían una entrevista con ellos, les sacaban sangre, les medían todos los parámetros de salud, entrevistaban a sus seres queridos, medían todas las cosas que pasaban en su vida. Y sobre el final de la vida de esta gente, 60 años después, les preguntaron cuán felices habían sido su vida. Pasó de todo con ese grupo. Hubo gente que vivió vidas largas, gente que murió muy joven, gente que fue muy exitosa, gente que se suicidó, hasta uno que llegó a ser presidente de Estados Unidos porque Kennedy era parte del grupo de estudiantes de Harvard que fue seleccionado para empezar el estudio. Cuando sobre el final de la vida le preguntaron a la gente cuán felices habían sido, trataron después de mirar en retrospectiva la vida y ver cuáles de las cosas que habían pasado en esa vida ocurrían y correlacionaban mejor con una mayor satisfacción en la vejez, y no era cuán exitosos habían sido profesionalmente, no era cuánta plata habían ganado, no era cuán sanos habían sido. La variable más importante, que tal vez suene obviedad, pero no solemos vivir la vida muy alineada con eso, fue la calidad de los vínculos personales y sociales que habían construido. El mayor determinante de la felicidad es la calidad de los vínculos que construimos. Y mirando en retrospectiva a la cuarentena, el distanciamiento social no empezó con la cuarentena. Desde mucho antes vivimos cada uno en su mundo, encerrados en nuestros celulares, más preocupados por lo que pasa en otro lado que lo que pasa acá. Y de alguna manera la cuarentena nos obligó a convivir con nuestros seres queridos de una manera que no hacíamos hace años. Estamos las 24 horas del día juntos. Y bueno, eso no necesariamente es bueno para todo el mundo. Te hace descubrir si tenés alrededor a la gente con la que querés estar. Pero si tenés la gente alrededor con la que querés estar, no hay mejor oportunidad para ser felices que estar compartiendo tiempo con la gente que queremos. Y es muy probable que si la cuarentena termina mañana, ¡frum!, todos corramos rápidamente otra vez a hacer nuestra vida fuera de casa y distanciarnos.
incluso con los que no están conviviendo con nosotros. Esta cuarentena nos acercó a los adultos mayores de la familia, que muchas veces están pasando el tiempo solos, estamos más pendientes de si podemos remotamente acompañarlos, o viceversa, muchos adultos mayores aprovechando su tiempo para conectar más con los hijos, con los nietos. En definitiva, sería importantísimo que no perdamos algo de esta familiaridad, de esta vinculación que la cuarentena nos obligó a tener. Y esto no solo ocurre dentro del hogar. El aplauso diario, que ahora se apagó un poquito, pero el aplauso de todos los días a las 9 de la noche a los médicos y servidores públicos, nunca lo hicimos. Necesitamos una pandemia, una cuarentena forzada para darnos cuenta que hay un montón de gente que todos los días cumple roles cruciales para que nuestra vida funcione y jamás nos ocupa, ni siquiera nos damos cuenta de todo lo que otras personas hacen para que nuestra vida pueda funcionar. Hace poco escribí una nota para La Nación, que va a salir este domingo, sobre este tema, y ahí recordé una película, que acá no se dio en la Argentina, pero tal vez alguno lo haya escuchado nombrar, que se llamaba Un día sin mexicanos. En esta película, en una situación ficticia, donde un director de cine mexicano planteaba la situación ficcional de que un día, mágicamente, desaparecían todos los mexicanos de California. No estaban, la gente se levantaba a la mañana y todos los mexicanos habían desaparecido. En apenas unas horas, California era un colapso. Nadie juntaba la basura, porque normalmente los inmigrantes mexicanos están asociados a trabajos que reciben poco reconocimiento social, poca remuneración, que nadie ve, que nadie tiene mucha admiración, pero nadie juntaba la basura, nadie recogía las verduras en los huertos para abastecer a los supermercados. En un par de días el Estado Mayor de Estados Unidos estaba absolutamente colapsado por la falta de mexicanos. Y de alguna manera acá pasa un poco parecido, necesitamos una situación totalmente excepcional, no que desaparezcan los médicos, por suerte, o los servidores públicos, los policías, las personas de distribución, pero sí una situación totalmente excepcional para tomarnos un minuto y apreciar lo que los demás hacen para que podamos vivir la vida que vivimos. Quiero terminar leyéndoles un párrafo muy cortito. Cuando yo estaba pensando todo esto, tuve una conversación con mi hermano, y un rato después mi hermano me mandó un mensaje por mail, muy lindo, muy extenso, no lo voy a leer todo. Pero hablamos de esto y que a él también le estaba pasando que en muchas cosas se sentía más feliz con la cuarentena, que estaba trabajando menos horas, que estaba pasando más tiempo con sus hijos, que estaba viviendo más simple y disfrutando más cada momento. Y su mensaje, voy a terminar leyendo como terminaba su mensaje. Su mensaje terminaba diciendo, la verdad, una revelación la cuarentena. Ojalá que para todos ustedes también esté siendo reveladora en algún sentido. Le bajaron la térmica al mundo y de repente me di cuenta que no estaba oscuro, sino que simplemente había que dejar que los ojos se acostumbren. Muchas gracias. Bueno, Viviana, podés empezar con las preguntas. Sí, cómo no. Sí, gracias. La verdad que excelente todo y bueno, vamos a ir a las preguntitas. Una de las preguntas es, ¿qué es la infodemia o falsas noticias? O sea, ¿cómo distinguimos la noticia real de la falsa noticia? Bueno, es un tema en el que yo trabajo mucho porque yo estoy en el directorio de una fundación que se llama Chequeado, que es la que se ocupa justamente de identificar las noticias falsas y marcar cuáles son. Así que viene bien la pregunta porque es un tema que a mí me preocupa mucho. La única cosa que está proliferando en esta pandemia no es el virus, también son las noticias falsas. Muchos recordarán en el comienzo de la epidemia una cadena que circuló por mail, por WhatsApp y por redes sociales que decía que si tomabas líquidos calientes, que si montones de falsedades muy peligrosas respecto de cómo protegernos del virus. Y todo el tiempo pasa esto, ¿no? O sea, pasa, bueno, hoy en día, por ejemplo, en la política, constantemente se inventan cosas, se ponen fotos fuera de contexto, ilustrando cosas que en realidad ocurrieron en otro lugar o en otro momento, algún político diciendo, miren, está violando la cuarentena, y la foto es de hace 2 años. Constantemente pasan estas cosas en las redes. Y la razón fundamental es que la mayoría de las noticias que recibimos son sobre cosas que no sabemos. Entonces,
validar nosotros si es verdad o mentira que el coronavirus lo mata a tomar jugo de limón, con qué sé yo, no podemos saber si es verdadero o falso. Y entonces, en vez de elegir en qué creemos, elegimos a quién le creemos. Por eso muchas de estas cadenas empiezan con un verso diciendo la doctora no sé cuánto del Instituto de Epidemiología de Milán, apelan a alguna autoridad para que creamos y confiemos en esa autoridad, que, como funciona hoy en Internet, buena parte de las veces es falsa. No solo confiamos porque el mail diga que lo produjo UNICEF o la doctora no sé cuánto de Milán, también por la persona que nos lo manda. Asumimos que si fulano, que es un tipo serio, me está mandando este mensaje, debe de saber que es cierto. Y no, fulano no sabe como vos tampoco sabés. Fulano vio que era de UNICEF, o se lo mandó otro fulano que también dijo, bueno, si me lo manda Mengano, debe ser cierto. En definitiva, lo más importante que podemos hacer para parar la infodemia, o sea, la epidemia de información falsa, es cambiar la lógica de, por las dudas lo comparto, a la lógica contraria, por las dudas no lo comparto. Si no tengo confirmación fehaciente de que esto es verdadero, la fuente es confiable, viene del lugar que dice venir, etc., hoy en Internet prácticamente todo es falso. Prácticamente todo es falso. Ante la duda, desconfíen, ante la duda, no compartan, porque es mucho más probable que le estén haciendo el juego a algún inescrupuloso que quiere divertirse o causar problemas que realmente expandiendo información que es buena. Hay una cosa más igual en la infodemia, aparte de las noticias falsas, que es la información irrelevante. Está muy estudiado que la sobrecarga informativa hace estragos en las personas. El exceso de información, aunque no sea falsa, pero el exceso de videíto, chiste, meme, cosas, nos abruma, nos agota. Es muy importante ser muy selectivos, aunque no sea falso, aunque sea un chiste, aunque sea un pequeño comentario. Es muy importante preguntarse, por ejemplo, cuando uno manda estos grupos que hay 200 personas, un video de 10 minutos, 200 personas por 10 minutos son 2000 minutos, son 100 horas, 100 y pico de horas. ¿Vale la pena que la humanidad destine 100 y pico de horas a mirar este videíto? O sea, ¿es un buen uso del tiempo de la humanidad? Y la segunda cuestión son las noticias redundantes. Porque en general uno no lee los 200 mensajes que habrá en el grupo, entonces en un mismo grupo recibí 5 veces el mismo mensaje. Todo eso es pérdida de tiempo, es sobrecarga informativa, es agotamiento emocional de las personas. Entonces, realmente es muy importante ser mucho más selectivos. Ojo, eso es lo que las redes quieren. Eso es lo que las redes quieren. La razón por la cual hacen tan fácil el compartir es porque la viralidad es lo que le conviene a la red. Fíjense, está muy estudiado que hay dos cosas que hacen que uno se quede muy capturado por una red. Ver todo contenido que está muy de acuerdo con vos, y decir sí, totalmente, porque fulano es un chorro y es un corrupto y qué sé yo, ver todas cosas con las que estás de acuerdo, o exactamente lo contrario, la polarización máxima. Todo el fenómeno de polarización que estamos viviendo en la Argentina con la grieta K, anti-K, en el Reino Unido con lo que fue el Brexit y Boris Johnson, en Estados Unidos Trump, anti-Trump, no es casualidad que en el mundo entero esté pasando este fenómeno de polarización extrema a partir de las redes. Son las redes las que generan esto y es el juego que a las redes les conviene, pero no es el juego que nos conviene a nosotros. Bueno, otra de las preguntas tiene mucho que ver con lo que vos dijiste de los chicos y el aprendizaje, esta nueva modalidad de aprendizaje, si vino para quedarse, si es perjudicial, si es beneficiosa, cómo los padres controlan las redes sociales de sus hijos. Bueno, es un temón, yo lo mencioné muy a la pasada en la parte de la charla, si no se me iba a hacer muy extensa. Pero sí dije, digamos, es muy importante que eduquemos a nuestros hijos para el uso de las plataformas digitales. Así como padres o madres tenemos la responsabilidad de, por ejemplo, generarles buenos hábitos alimenticios, y cuesta un montón, que coman verduras, que coman, que no abusar de la comida chatarra, y es todo un proceso, parte del proceso formativo, enseñarles a tratar de que coman lo mejor posible. Así como nuestro cuerpo está hecho de lo que comemos, y si comemos porquerías, nuestro cuerpo acusa recibo, nuestra mente está hecha del contenido digital que consumimos.
Entonces, si nuestros hijos están todo el día en TikTok mirando videitos de personas haciendo la coreo, eso es comerse una hamburguesa de McDonald's. Está todo bien, es rica, de vez en cuando te podés comer una... yo no digo que no comamos en McDonald's, pero no hagas de McDonald's la base de tu alimentación. Por favor, es un gusto para darse de vez en cuando, no podés ser lo que te alimentes diariamente. Y esto es lo mismo, la mayor parte del contenido que consumimos en las redes es contenido chatarra. Es contenido de entretenimiento completamente pasajero, en el mejor de los casos, y directamente nocivo en otro. No sé si vieron, yo estuve hoy hablando con mis hijos por una cosa que se viralizó ayer en TikTok, una chica que subió, TikTok tiene esta cosa que están ahora todos los chicos haciendo coreografías, y una chica subió una coreografía en una casa muy, muy humilde, donde se veía detrás toda la pared descascarada, se veía un lugar, una casilla muy precaria, y bailando como muy fuera de ritmo. Y el video se viralizó y la gente la masacró a la chica, burlándose por la pobreza en la que vivía y burlándose de lo mal que bailaba. Y resultó que la chica era hipoacúsica, no escuchaba la música. De manera que estaba tratando de bailar sin poder escuchar la música, el ritmo al cual estaba bailando. Y por supuesto, ser pobre no es nada de lo que avergonzarse, mucho menos de recibir burla. Con lo cual se armó un soberano despelote en las redes, alguno tal vez lo haya recibido, pero a mí me parece muy notorio, digamos, me pasó ver chicos que van buscando casas lujosas para hacer sus coreografías adelante de la casa lujosa y que parezca que es su casa. Hay toda una cuestión de aparentar centrado en el materialismo que es tremendamente nociva. Y la única manera que tenemos de trabajar es charlando con nuestros hijos. Entonces, cuando alguno de mis hijos entra en alguna de estas cosas, bueno, es charlar. Somos padres, la generación de la palabra, ¿no? O sea, con su efectividad o inefectividad. Después de todo, vivimos y morimos hasta donde la palabra nos lleva. Hace poco escuché una frase que me encantó, que decía que la nuestra es la generación más obediente de la historia. Porque de chicos obedecimos a nuestros padres y de grandes obedecemos a nuestros hijos. Y en esta obsesión por ser amigos de nuestros hijos, llevarnos bien, esta sensación de que el límite en realidad los frustra y los hace sentir mal y que no se sientan mal, muchas veces nos cuesta un montón esto que es tan necesario, que es como padres marcarles el camino y a veces sostener un límite. En las redes nuestros hijos necesitan mucho acompañamiento. No sé si la palabra es control. Creo que necesitan entender lo que están haciendo, necesitan que nosotros se los expliquemos, necesitan ejemplo. Yo hace un tiempo decidí que en mi mesa al comer no van más celulares a la mesa. Y la primera manera de hacerlo es no llevar el celular yo. O sea, si yo digo algo y después hago otra cosa, si yo me enojo cuando mis hijos están mirando la pantalla, pero después muchas veces sin darse cuenta uno agarra el celular, o sea, es inconsciente el acto. Si yo no estuviera controlando mi propio impulso y mi propia adictividad, no puedo pedirles a ellos. Entonces, que ellos vean que yo me pongo un límite en la cantidad de horas que uso cada aplicación, que vean el tipo de actividad online que yo tengo, que vean el tipo de fotos que subo, que vean el tipo de diálogos que establezco con la gente agresiva cuando me agreden. Yo creo que son todas las cosas que van, ojalá, marcándoles un rumbo mucho más que si me pongo a darles sermones con el dedo. Y bueno, y no sé si tenés para alguna preguntita más. No sé si hay alguna pregunta Sí, más sí, que... sí. Sí, dale, cerramos a las 6, así que nos quedan 4 minutos. Bueno, una de las preguntas es si esta nueva modalidad de trabajo, de trabajar en las casas, lo que se llama el home office, vino para quedarse. ¿Qué va a pasar? Es un temón. Estoy considerando seriamente dedicar mi próxima columna de radio a ese tema. Todavía no lo investigué tan en profundidad como sí el tema de educación. Lo que puedo decirte es que para mí, en casi todo, la realidad está en un término medio. Y que siempre que estamos viviendo en un extremo, yo desconfío. Esta cosa de que, estar todo el día encerrados en casa es un extremo, claramente no. Ahora, ir todos los días a la oficina, salir todos los días a las 8 de la mañana para subirse todos a la misma hora al tren, al colectivo, al subte, apretujarnos todos porque hay que ir todos los días. Yo creo que no. Yo creo que esto nos marca un camino a un término medio. Hay muchas cosas que se pueden hacer remotas. Hay muchos viajes que hacíamos que no hacía falta hacer. Yo no lo metí tampoco en la charla porque se me iba mucho el tiempo, pero
A mí lo que más me impactó de la cuarentena, lo que más me impactó fue, seguramente vieron esas fotos que aparecieron bastante al principio, aparecían jabalíes en las calles de Tel Aviv, hubo jabalíes también en Barcelona, delfines en puertos italianos, no en Venecia, pero sí en otros puertos italianos, peces en Venecia, peces en el riachuelo. Hace 30 años que no había ninguna forma de vida en esas aguas putrefactas, y ahora de repente volvió la vida. ¿Por qué? Porque los humanos lo permitimos guardándonos. El mundo natural festejó tremendamente que algo, aunque sea un virus, nos ponga por un rato adentro de nuestras casas. Y yo creo que tenemos que tomar nota de eso. Hay dos mensajes muy fuertes en eso. La primera cosa que me pregunté es, ¿dónde estaban esos animales que ahora caminan por las calles de las ciudades? No podían estar muy lejos, un animal no migra 300 kilómetros, estaban ahí nomás, si aparecieron tan rápido. ¿Dónde estaban? En su propia cuarentena, confinados a esos pequeños rincones del mundo a los cuales la actividad humana los obliga a ir. La principal causa de extinción de especies animales es el uso que los humanos hacemos y la destrucción que hacemos de su hábitat. No es que vayamos y los matemos, es que deforestamos, es que corremos las fronteras y vamos ocupando todos los espacios y exterminando a los otros seres vivos. Y la otra imagen que me venía era pensar, estos peces están nadando en el riachuelo porque todas las industrias contaminantes que están río arriba están cerradas. Pero necesitamos que vuelvan porque la actividad económica, porque el laburo, porque las fuentes de trabajo, ya probablemente, o la semana que viene, o la otra, esas empresas van a volver a operar, van a volver a abrir sus grifos de desechos tóxicos en el agua, y todos esos peces que osaron entrar al riachuelo pensando que la naturaleza les había devuelto un espacio que les pertenecía, van a morir producto de nuestra actividad. Lo que esto nos permitió ver es cuán rápido el mundo reacciona cuando lo dejamos de jorobar. Cuán directa es la influencia de nuestra manera de movilizarnos, nuestra intensidad de vida, nuestra manera de consumir sobre el mundo en el que vivimos. Y creo que tenemos que tomar nota. Este mundo no es nuestro solo. Todas las demás especies tienen el mismo derecho a vivir acá que nosotros. Y el otro día en una nota, justo escribí sobre esto en La Nación el domingo pasado, usamos la palabra recursos naturales para hablar de seres vivos, animales y vegetales, recursos naturales, o sea, son recursos para nuestra actividad, es medio ridículo. Entonces, ojalá, como sexta cosa, ojalá algo que me encantaría que pase después de esta pandemia, es que salgamos con otra conciencia respecto de cuál es el impacto de nuestra manera de vivir en el mundo que nos rodea, y cuál es el derecho o no derecho que tenemos a imponer esas condiciones a la naturaleza, a los seres vivos y al planeta en el que vivimos. Agradezco muchísimo a todos los que se sumaron, ha sido un enorme placer, y bueno, les dejo un saludo. Si alguno se quedó con muchas ganas de preguntar algo y era tímido y no lo mandó, me puede escribir por cualquiera de las redes. No tengo community manager, a veces tardo un poco en contestar porque me llegan muchos mensajes, pero recibo todo, así que ha sido un gran placer. Bueno, nosotros te agradecemos a vos porque la verdad que fue interesante, útil y da mucho para pensar. Así que muchas gracias, Santiago. Esperamos verte en otro momento. Igualmente, gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.